Noticias 24. La Superintendencia de Salud aprobó los planes de ajustes de precios en 5 ISAPRES con primas extraordinarias que varían entre 9.000 pesos a 42.000 pesos como máximo por beneficiario. Esto en el marco de la Ley Corta de ISAPRES, que tiene por objetivo viabilizar el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores. De esta forma, el ente regulador autorizó los planes de pago de las aseguradoras Banmédica, Vida 3, Luz Blanca, Consalud y Colmena. Solo resta que se apruebe la propuesta hecha por Nueva Más Vida. Para hablar de este tema, estamos en contacto con Patricio Fernández, ex superintendente de salud. Patricio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, recordemos por qué esto de la prima extraordinaria para quienes nos ven a esta hora. Bueno, la prima extraordinaria fue uno de los elementos que se estableció en la Ley Corta de ISAPRES como para poder mantener o recuperar el equilibrio financiero de la ISAPRES post aplicación del fallo por tabla de factores y también por la baja de ingresos que experimentaron la ISAPRES a partir del fallo GES. Es decir, estos dos elementos dejaron con un problema estructural de financiamiento al sistema de ISAPRES, unido a las devoluciones de dinero que contempla esta ley corta de ISAPRES. Y uno de los elementos que se estableció fue este. Recordemos que el otro fue el ajustar los planes al 7% como mínimo, lo cual significa que las personas que percibían hasta ahora excedentes, muchas de ellas ya no lo van a hacer porque su plan se ajusta a ese 7%. Esto fue también influenciado, recordemos, porque el Ejecutivo y el Parlamento finalmente no contempló en la ley corta la llamada mutualización, que eso sin duda que hubiese influenciado en que la devolución hubiese sido inferior también y el valor de la prima extraordinaria probablemente también se hubiese visto influida a la baja en este sentido. Claro, porque esa mutualización hubiera reducido la deuda de las ISAPRES, en este caso a lo que tiene que ser la devolución a los afiliados. Efectivamente, dado que estos fallos contemplaron devoluciones de dinero importantes y bajas en los ingresos, la verdad que la forma de recuperar el sistema es bastante evidente. Es decir, o se subían los ingresos o se disminuía el valor de la deuda, el precio final a pagar y los montos de deuda, cosa que no fue acogido. No estuvo el Ejecutivo, el Gobierno dispuesto a acceder a esta estrategia de mutualización. Patricio, ahora, ¿por qué la prima extraordinaria varía para cada ISAPRE en esta brecha o rango, digamos, entre 9.000 pesos hasta 42.000 pesos? ¿Por qué la diferencia? Bueno, varía porque la composición de la cartera, los costos de cada ISAPRE varían entre una y otra. Recordemos que esta prima extraordinaria se construye a partir de los costos que experimentan las ISAPRES en un periodo determinado. La ley señalaba que estos costos que se imputen al cálculo de la prima no podían ser anteriores a noviembre del 2022. Y claro, la realidad de la ISAPRE es diversa y es distinta y por eso dan precisamente valores distintos para cada una de ellas. Ahora, pregunta que se están haciendo muchos, dependiendo de mi ISAPRE, ya queda claro y es aprobado por la superintendencia cuánto va a llegar esa prima, que de hecho, antes de ir a eso, importante, no puede superar el 10% de lo que ya se paga por el plan de salud, ¿no? Efectivamente, la ley contempló un tope para esta prima extraordinaria y es el 10% de la cotización establecida para julio del 2023, así quedó en la norma. ¿Y de qué va a depender, Patricio, de cada afiliado o afiliada lo que tenga que pagar más, digamos, en esta prima extraordinaria? Por ejemplo, los tengo por acá, digamos, pero si te llegara a tocar 42.000 o la ISAPRE llega hasta 42.000, ¿es que todos los afiliados y afiliadas van a tener que pagar 42.000 pesos más? Para explicarlo bien. Claro, esta es una prima extraordinaria que se establece por beneficiario del plan de salud, por lo tanto se tiene que pagar por cada uno de ellos. Hay una prima promedio que va variando dependiendo de los topes que están establecidos, que dijimos que era el 10% de la cotización legal establecida para julio del 2023. Eso significa que esa variación va a existir respecto a esos grupos de personas, pero bueno, efectivamente se paga por beneficiario. Importante eso, no por el cotizante de un plan, sino los beneficiarios también del plan. Por ejemplo, pensando en los planes compensados, los planes familiares. Si yo tengo un plan con 2 cargas, esa prima extraordinaria va a ser por 3, digamos, ¿no? Efectivamente, así está establecida.
Ahora, en ese sentido, ¿qué te parece cómo se ha ido desarrollando y llegar a este punto? Vamos a hablar también de lo que va a ser en su minuto cuando se tenga que informar lo que es los planes de pago, digamos, en términos de lo que es la devolución de dinero en este sentido. Pero en lo que tiene que ver con esta prima extraordinaria, que se suma a lo que tú decías, que los planes de salud se tienen que atener al 7%, que ya era un aumento en algunos planes. Esta última prima extraordinaria afectaría a gran parte, sino toda la cartera de afiliados y afiliadas de las ISAPRES. Bueno, sí, afecta a prácticamente toda la cartera de los afiliados de ISAPRE. Hay que estar muy atento en ese sentido, qué es lo que va a ocurrir los próximos meses, sobre todo con las personas jóvenes sin preexistencia, que son de cierta forma los que aportan a este sistema ISAPRE y que le dan cierto equilibrio. ¿Y por qué eso es relevante? Porque ya experimentaron estas personas un alza al 7%, muchas de estas personas generan excedentes. Ahora este precio adicional que se va a pagar obviamente constituye un desincentivo a la permanencia en ISAPRE. Hay que estar bien atentos respecto a lo que ocurra en relación a la estabilidad del sistema en los meses futuros. También hay que estar muy atentos a lo que ocurra el próximo año, porque recordemos que el 2025 viene un nuevo decreto GES, lo cual, de acuerdo a la normativa, significa que las ISAPRES van a poder volver a reajustar el precio GES, y además está este ICSA o este indicador de costo de la salud que va a significar el índice máximo que va a poder reajustar las ISAPRES a sus precios base de los planes de salud. Es decir, estas alzas en los próximos años también van a continuar. Me parece que está siendo obviamente un sistema que se está encareciendo, que mientras no existe una reforma se mantiene el riesgo, digamos, y tampoco existe una estabilidad financiera que pueda garantizar a lo menos un sistema que funcione, un sistema que tenga competencia por precio y calidad de redes como se pretende. Por lo tanto, urge, a mi juicio, que se tramite luego una reforma al sistema privado de salud para dar estabilidad y certeza básicamente al sistema. Antes de ir a eso, tú decías, aquí hay un desincentivo finalmente para un grupo de afiliados, que podríamos pensar las personas jóvenes, evidentemente. Ya con el reajuste a este primer reajuste que fue al tope de 7%, se suma la prima extraordinaria. Esto podría generar, te hago la pregunta, que este grupo en particular tenga y acentúe una fuga de afiliados y afiliadas a FONASA, por ejemplo. Sí, claro, bueno, recordemos que ya existe una fuga importante de personas desde el sistema privado de ISAPRES hacia el FONASA. Se tendió a estabilizar estos últimos meses, pero con este fenómeno hay que estar bastante atento, porque básicamente al estar este desincentivo a permanecer o simplemente no tener la capacidad de pago o la intención de seguir pagando un plan por el cual muchas personas no ocupan demasiado, obviamente que este sistema mantiene su riesgo de seguir bajando los ingresos y básicamente quedarse con las personas que están enfermas y que requieren o que están cautivas en la ISAPRE, y eso obviamente puede significar un desfinanciamiento también del sistema. Ahora, aquí estamos hablando de un reajuste de los planes de salud. Te hago la pregunta para tenerlo súper claro. El afiliado o afiliada que no le parezca esta prima extraordinaria, me imagino que va a ser la gran mayoría, evidentemente, ¿puede recurrir a la Superintendencia de Salud, a la justicia, como se ha dado, por ejemplo, lo que fueron en los reajustes anteriores a planes de salud que hemos comentado tantas veces? Bueno, sin duda las personas pueden reclamar ante la Superintendencia de Salud y obviamente no hay antecedentes jurisprudenciales de casos similares ante la Corte de Apelaciones, porque esta es una materia nueva, esta prima extraordinaria. Entonces vamos a ver si es que algunos abogados también plantean obviamente quizás algunas formas de impugnar esto. Quizás esté ese riesgo también de que volvamos con el tema de la judicialización, es decir, lo que se pretendió resolver a través de estos fallos generales por parte de la Corte Suprema, existe un riesgo inminente de que esto se retome por estas vías de solución que obviamente pueden ser discutidas. Ahora, discutidas, pero en un escenario que es distinto, que finalmente tenemos lo que fue la discusión y luego aplicación de la ley corta. El fallo de la Corte Suprema con respecto a la tabla única de factores, a aplicar una tabla única de factores, el escenario en términos de estos recursos es totalmente diferente, es diferente, digamos, lo que se vivía hace 3 años, por así decirlo. De todas maneras, porque
en definitiva, lo que hizo la Corte Suprema zanjó la existencia de una tabla única, también ya viene resolviendo respecto al proceso de reajuste de los precios base. Ese proceso ya obedece a una ley que hay detrás que lo norma, por lo tanto hace que pierdan fuerza estos recursos de protección. Ahora, por mucho que las personas, ¿cierto?, estén en una situación de descontento y entendible por las mayores alzas o prima extraordinaria, también obedece una ley que se estableció de esa forma. Entonces, claro que efectivamente el éxito de estos recursos de protección está bastante más reducido de lo que venía respecto a la jurisprudencia anterior, pero obviamente siempre está esa posibilidad de que las personas puedan recurrir por esa vía. Patricio, tú nos comentabas y nos explicabas muy bien. Primero estuvo la adecuación al 7% de cotización. Ahora viene esta prima extraordinaria. Luego vendrá un nuevo reajuste el próximo año. ¿Esto viabiliza el sistema de ISAPRES que entró en crisis financiera, digamos? Puede haber una discusión también de otros elementos, pero en crisis financiera, y está en crisis financiera, por lo menos lo dicen las mismas ISAPRES, la asociación de ISAPRES también. No, sin duda que pone en jaque la viabilidad del sistema. Recordemos que sí tiene una parte esta ley corta de noticias que son buenas, digamos, para grupos de personas. Tiene baja en el precio de los planes para grupos favorecidos como los grupos de mujeres en edad fértil. También recordemos los menores de 2 años, también son grupos favorecidos, y también los mayores de 65 años. También hay devoluciones de dinero por parte de la ISAPRES que van a ser por la vía excedente. Bueno, todos estos son elementos que son favorables a las personas. El problema son los estímulos y las señales que se dan para las personas jóvenes, para las personas sin preexistencia, que en el fondo le están encareciendo de sobremanera el precio de los planes y obviamente que pone en riesgo la estabilidad del sistema futuro. Me parece que urge la necesidad de una reforma en el sentido de que se den reglas claras, porque lo que ocurre constantemente es que se hacen propuestas que aumentan la incertidumbre. Si se aumenta la incertidumbre, se pone en riesgo el sistema y que también inversores tanto nacionales como extranjeros, quieran precisamente participar de este sistema de salud, sí, que básicamente no queda claro si es que finalmente qué es lo que quiere el Estado, qué es lo que quiere el gobierno. ¿Quiere continuar con un sistema mixto como el que tenemos o bien terminar y migrar a otro? Mientras esas reglas claras no estén, me parece que la incertidumbre a lo menos va a reinar. Ahora, en la propia ley corta de ISAPRES, de hecho, hay un compromiso, una obligación, diríamos, a presentar una reforma, como tú dices, más integral, más profunda al sistema de ISAPRES y que no sea solamente con ISAPRES, sino el sistema de salud en ese sentido. ¿Tú cómo lo ves también en las conversaciones entre los expertos, parlamentarios, el propio Ministerio de Salud? ¿Se ve un avance ahí o más bien es más pesimista el escenario? A mí el esquema de reforma que me parece un poco débil es tratar de hacer esto por una suerte de gota a gota o de reformas parciales o muy pequeñas. Conocimos hace un par de semanas el proyecto de ley que termina con la preexistencia. Sin embargo, ese proyecto que debería ir de la mano con un fortalecimiento, por ejemplo, en la Superintendencia de Salud, no viene conjunto con este proyecto de ley. Por lo tanto, hay definiciones en la estrategia legislativa que me parece que no contribuyen a tener una reforma real. Uno entiende que el gran problema ha sido a lo largo de estos años la falta de acuerdo. Sin embargo, pareciera también que no existe un convencimiento real, a lo menos a esta altura del gobierno, de avanzar en una reforma concreta y una reforma que sea viable. Esperemos que en los próximos meses, cuando conozcamos finalmente todos los proyectos de ley que va a ingresar el gobierno, además de este fin de preexistencia, sino que el que dice relación con el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, con el proyecto de ley que potencia la gobernabilidad del FONASA, etcétera, se pueda finalmente llegar a ciertos acuerdos y avanzar. Lamentablemente pareciera ser que nuestro país reacciona frente a las crisis, es decir, no esperemos que una o dos ISAPRES caigan en una situación de insolvencia y que eso finalmente genere una rapidez legislativa que puede terminar en una reforma quizás poco pensada. Me parece que las cartas al menos están sobre la mesa, el escenario está dado y como tú bien señalas,
Nicolás, el tema del sistema público de salud es absolutamente relevante de fortalecer, de mejorar la gestión, de tal forma que este sistema privado no sea el centro de la comunicación y el centro de todo, sino que primero preocupémonos también lo que está pasando con los tiempos de espera, con el desfinanciamiento de los hospitales, y este sistema privado permitirle funcionar a lo menos de forma tranquila, que recordemos que el porcentaje muy inferior de la población está en ISAPRE. Por lo tanto, la real preocupación tiene que estar precisamente en el funcionamiento y gestión del sistema público de salud. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, que estén muy bien, nos vemos. Esté muy bien, Nicolás, hasta luego. Chao, gracias. Muy buena tarde.